esta oportunidad hablaremos sobre la unidad 7, que versa sobre la ley de inducción de Faraday. Para esto tocaremos temas como el 7.1, que hablaremos sobre los experimentos de Faraday, para poder concluir después sobre la ley de Faraday y relacionarla con la ley de Lenz. Y terminaremos con el tema de la fuerza electromotriz de movimiento o simétrica. Bien, para esto pues me he adelantado un poco con el material a desarrollar en cuanto a plantear el primer experimento. El primer experimento de Faraday habla sobre una bobina de alambre conductora como parte de un circuito que contiene un amperímetro. En pocas palabras, es algo parecido a esto. Es decir, tenemos una bobina, en este caso solamente he representado una espira, pero puede tener más, y está conectado a un amperímetro. Y a este se le puede acercar un imán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Para poder entender mejor esto, voy a intentar hacer la conexión con un pequeño simulador. Por favor, me confirman si lo pueden ver. Sí, ingeniero. Vamos a ver, lo voy a hacer así. Y voy a poner este. ¿Verdad? Yo creo que ahora sí se puede ver el simulador, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Bien, entonces observen, tenemos para la representación que había hecho un tanto simplesca, ahora tenemos una un poco más elaborada y mucho más gráfica. Acá tenemos lo que es un imán, del cual yo lo puedo mover, y se describe inclusive las líneas de campo magnético alrededor de él. No debemos de olvidar las propiedades que tiene un imán y que entre esas está de que siempre van a haber dos polos juntos, norte y sur. En un imán eso es indivisible. Entonces, aquí tenemos una bobina a la cual le hemos dado 3 vueltas y la hemos conectado a un medidor. El experimento de Faraday que se plantea trata sobre acercar este imán a la espira y observar el medidor. Observen, en este momento el imán está estacionario y el medidor no muestra ninguna desviación de su aguja. Cuando yo acerco el polo norte a la espira, observe de que la aguja se desvió momentáneamente y luego regresó a su valor original, pero justamente cuando el imán vuelve a estar estacionario. Cuando yo retiro ese imán, observe, la aguja volvió a desviarse de su posición de equilibrio, pero esta vez lo hizo en dirección contraria. Repitamos esto para que lo logremos ver de mejor forma. Inicialmente está estacionario con el polo norte. Observe, él se desvió hacia la izquierda, lo dejo estacionario, regresa a su posición de equilibrio, luego lo retiro y se desvía hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué observaciones podemos hacer de esto? Recuerde que este es un experimento, así que pongamos ahí observaciones. ¿Qué observaciones podemos hacer de eso? ¿Logran ver la libreta de anotaciones? La primera observación es que al mover el imán, el indicador del amperímetro se mueve. La segunda observación que podemos hacer es que cuando el imán
está estacionario, es decir, no se mueve, la aguja del medidor, o bueno, o el indicador del medidor no se mueve. Y la tercera que podemos hacer es que cuando movemos el imán en dirección contraria, el indicador del medidor se mueve, pero en sentido contrario como lo hacía inicialmente. Como lo hacía inicialmente. No sé si se entienden las observaciones, ¿vamos bien ahí? ¿Se entiende el planteamiento? Bien, repito el experimento. Acerco el polo norte a la bobina y esta deflecta a la izquierda. Retiro el imán en sentido contrario y deflecta a la derecha. Ahora, si lo dejo estacionario, no hay deflexión de la aguja. Si invierto los polos del imán, así, entonces vean, acerco el polo sur a la bobina y ahora deflecta a la derecha. Y cuando lo retiro, deflecta a la izquierda. Y si lo dejo estacionario, entonces no hay deflexión de la aguja. No sé si queda claro estas observaciones. No sé si quedan claras. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Bien, entonces, vea, este es el primer experimento de Faraday, el cual hizo estos movimientos con el imán. Como puede verse, de todo esto podemos concluir lo siguiente, de que los experimentos muestran que lo que importa es el movimiento relativo. Es el movimiento relativo. Entre el imán y la bobina. Entre el imán y la bobina. Repitamos nuevamente. Entonces, ¿qué significa movimiento relativo? Voy a invertir la polaridad del imán. Nuevamente, polo norte a la derecha. Significa que yo acerco el imán respecto a la bobina y logro en el movimiento hacer que la aguja se mueva. Cuando le dejo estacionario no hay movimiento, pero cuando la retiro, vuelvo a mover el imán respecto a la bobina y entonces se mueve en sentido contrario en el medidor. Pero es relativo porque se puede mover tanto el imán respecto a la bobina como la bobina respecto al imán. Así yo puedo tomar la bobina y acercarla. Observe, si yo la acerco, se mueve a la izquierda y si lo alejo, se mueve a la derecha. Y si yo acelero el movimiento, hago un movimiento mucho más rápido, observe que la deflexión de la aguja aumenta de amplitud. Pero lo importante de este experimento no es tanto la intensidad del valor de la corriente que estamos induciendo en la bobina, porque este es otro punto que debemos de tocar, sino es más bien el movimiento relativo de uno respecto a otro.
Bien, no sé si queda claro este punto. También debemos recordar que para que este medidor se mueva, tiene que haber una corriente inducida. De hecho, puede ver de que las pequeñas esferas azules que representan electrones, al desplazarse la aguja, ellas se mueven, indicando que hay un flujo de corriente. A esta corriente que se produce de esta manera es lo que se le llama corriente inducida. Pero también deben de recordar de que la corriente inducida no se mueve porque sí, de acuerdo a los conceptos que hemos estudiado, para que pueda haber un flujo de corriente de un punto A a un punto B, tiene que existir una fuerza electromotriz que la impulse. En consecuencia, podemos decir, la corriente inducida es impulsada por una fuerza electromotriz inducida. Y como puede verse en el experimento, ese cambio de dirección tiene que ver mucho con la polaridad que tenga esa fuerza electromotriz. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. No sé si vamos bien hasta el momento. Voy a dejar de compartir esto porque necesito que retomemos. Bueno, creo que voy a dejar de compartir aquí para que veamos el segundo experimento. ¿No hay preguntas sobre el primer experimento? No, ingeniero. No, claro, ingeniero. Vamos con el segundo experimento. En el segundo experimento se colocan dos bobinas, una muy cerca de la otra. Obviamente en la representación solamente he dibujado una bobina, pero en la práctica puede haber más. Muy cerca de la otra, pero en reposo una con la otra. ¿Qué significa eso? Significa que tengo dos bobinas que coloco yo a la par, pero físicamente no se mueven. Solo están ahí, una a la par de la otra. Sin embargo, una bobina tiene una batería de su lado y un interruptor y una resistencia que limita la corriente. Y de este otro lado tenemos lo que es el amperímetro. Las bobinas están aisladas una de la otra, solo que están cerca. ¿Cuál fue el experimento que hizo Faraday acá? Bueno, cerró el interruptor y consecuentemente, como usted ya sabe, se cierra el circuito por la primera bobina, se produce una corriente estacionaria. Pero, ¿qué pasó al momento de cerrar el interruptor? Faraday observó de que la aguja del amperímetro se desvió en ese instante en el que se cerró. Luego, regresó a su posición de equilibrio. Un tiempo después, cuando abre el interruptor, la aguja del amperímetro vuelve a moverse, pero esta vez en dirección contraria como lo hizo inicialmente, cortando toda corriente por la bobina 1. ¿Qué indica esto? Que hay algo en esta bobina que induce en esta otra bobina una corriente inducida, así como lo vimos antes. Para demostrar un poco esto, les voy a les voy a presentar, vamos a ver si me resulta nuevamente. Este otro simulador en donde puede verse que aquí tengo una bobina a la cual he conectado una fuerza electromotriz. En este caso es una pila. Es una pila. Pero si se fijan tiene 0 voltios, es decir, como que estuviera desconectada. Y en este otro lado tengo otra bobina. Físicamente las puedo colocar cerca una de la otra, pero no tienen conexión directa. Y este tiene un amperímetro. Bueno, en este caso es un voltímetro, como indicador. Entonces, ¿qué hizo Faraday? Repitiendo lo que ya les establecí. Inicialmente el circuito está apagado y lo que hace es que cierra el interruptor. Al cerrar el interruptor es como llevar de 0 voltios a un voltaje máximo, de esta manera. Y observen, la aguja se movió.
Pero cuando la corriente llega a un valor estacionario, es decir, a un valor constante, la aguja deja de moverse, regresa a su punto de equilibrio. Luego, y se movió inclusive, ¿hacia dónde? Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ponerlo otra vez. Y se mueve hacia la izquierda. Note eso. Pero cuando yo decido apagar el circuito, entonces lo hago a la izquierda. Así, observe. Y deflecta en una dirección contraria como estaba. ¿Logran ver eso? Entonces, ¿qué podemos concluir en este nuevo experimento? Podemos concluir lo siguiente. Cuando se cierra el interruptor, se crea una corriente estacionaria en la bobina derecha. Se crea una corriente estacionaria. Y el indicador del amperímetro indica, se mueve momentáneamente. 2. Cuando la corriente que pasa por la bobina de la izquierda es estacionaria, es decir, es constante, entonces ya no hay desviación de la aguja. Entonces ya no, la aguja llega a su posición, ya no hay desviación de la aguja. Ya no hay desviación de la aguja del amperímetro. Tercero, cuando se abre el interruptor, se crea la aguja del indicador se mueve momentáneamente. Se mueve momentáneamente y luego regresa a su posición de equilibrio. Bien, entonces ahí tenemos lo que son las observaciones de este segundo experimento. Recuerde que hemos tratado de simular la apertura y el cierre del interruptor a través de colocar un potencial de 0 a un potencial máximo. Repitamos entonces el experimento. Inicialmente tenemos una bobina cerca de la otra, sin conexión alguna, aisladas completamente, y la bobina de la izquierda conectada a una fuerza electromotriz, en este caso una batería. Cuando yo cierro el interruptor, que equivaldría a elevar el voltaje de 0 a un voltaje máximo, impulsaría un flujo de corriente sobre la bobina de la izquierda, lo cual generaría un campo, y el resultado en la bobina a la cercanía es el siguiente: una deflexión momentánea hacia la izquierda debido a la transición en la corriente de la izquierda.
de la derecha debido a la transición de la corriente de la izquierda. Luego regresa a su posición de equilibrio y no ocurre nada. Yo abro el interruptor y observe cómo la aguja se mueve en dirección contraria como lo hizo al inicio. Voy a intentar hacer esto un poco más alterado, así, y vea, se mueve hacia la derecha. Es decir, que solamente se presenta una corriente inducida en la bobina de la derecha cuando hay un cambio en la corriente de la bobina de la izquierda. ¿Verdad? Eso podemos, en cierta manera, poder decir. Vamos a ver. No sé si se ha entendido. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir del experimento 2? Que existe una fuerza electromotriz inducida en la bobina, en este caso de la izquierda, que sería esta, siempre que la corriente de la bobina de la derecha esté cambiando. Eso podemos concluir, ¿verdad? En este caso, pues, si acercamos, si cerramos el interruptor, entonces podemos decir que el flujo va a ir, bueno, ya vamos a tocar el tema de cómo calcularlo, pero esa es la conclusión que podemos hacer de los experimentos. En el primero y en el segundo. Bien, no sé si hay preguntas hasta el momento. Ve entonces cómo la característica común de los dos experimentos es el movimiento o la velocidad de cambio. Es lo que tienen en común. Ya vamos entonces a relacionar las observaciones en el siguiente tema. Que sería la ley de inducción de Faraday. Y con esto vamos a empezar a cuantificar las observaciones. Para poderla cuantificar, vamos a hacer uso del flujo. Pero en este caso, del flujo magnético. Recordándolo como
como aquel, lo voy a dibujar acá. Y aquí tenemos una. El flujo magnético entonces es una medida del número de líneas de campo que pasan a través de una superficie. A través de una superficie. Y aquí un poco del diagrama. Vemos que tenemos la línea de campo magnético al atravesar la superficie, con lo cual nosotros podemos determinar entonces lo que sería un flujo magnético. Y vamos a utilizar este concepto para poder explicar todas las observaciones que se hicieron en los experimentos de Faraday, en donde al acercar un imán al área efectiva de la bobina, se observaba que se inducía una corriente. Pero la corriente no venía sola. Por los conceptos que hemos estudiado, esto implica también la inducción de una fuerza electromotriz que impulsa a esa corriente. Y es en ese sentido, entonces, que podemos plantear lo siguiente. Recordemos de que el flujo magnético viene dado por la integral de B punto de A. Sus unidades son los Tesla por metro cuadrado. Y esto es conocido como Weber. Bien. En términos del flujo, magnético, la P inducida está dada por la ley de inducción de Faraday. En cuanto a de que la P es igual a menos, el negativo de la razón de cambio del flujo. Pero su enunciado plantea lo siguiente. La P inducida en un circuito eléctrico es igual al negativo de la velocidad con que cambia con el tiempo el flujo magnético. Este vendría a ser el enunciado entonces de la ley de Faraday.
Y debemos de intentar hacer conexiones con todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, los experimentos de alguna manera me dicen de que la ley de inducción de Faraday depende mucho del movimiento relativo entre el primer experimento de un imán y una espira, o de las transiciones que haga la corriente en una bobina para poder inducir en otra. Y utilizamos el concepto de flujo para poder indicar que eso está asociado o está conectado con las líneas de campo magnético que el área efectiva de la espira encierra. Es decir, entre más líneas de campo magnético encierre, entonces va a dar lugar a una mayor inducción, una fuerza electromotriz inducida, tal como lo plantea Faraday acá, en donde al relacionar el flujo, que tiene que ver mucho con las líneas de campo y el área efectiva, establece de que la pena inducida va a ser igual al negativo de la razón de cambio del flujo. Y el signo menos tiene que ver con lo que vamos a estudiar en el siguiente tema, que es la ley de Lenz. Sin embargo, esta fórmula se aplica solo para una espira. Para una bobina de N vueltas, entonces, resulta ser que la P que se induce es igual al negativo de N por la razón de cambio del flujo. Y esto debería ser la ley de Faraday de una manera un poco más general, en donde ya incluimos el número de espiras. Recuerde que el número de espiras refuerza el campo magnético. Así que tómenlo en cuenta. Ahora, hay muchas formas para cambiar el flujo magnético a través de una espira o de un anillo. Para cambiar el flujo magnético a través de un anillo. Un anillo conductor. Y una de ellas es A. Mover el imán en relación con el anillo. Recuerden que al referirme a un anillo estoy diciendo que hay un circuito cerrado y por lo tanto puede haber corriente inducida. En un anillo abierto no puede inducirse corriente, así que hago hincapié de que es un anillo cerrado, un circuito cerrado. Entonces, te podemos mover el imán en relación con el anillo, ¿verdad? Y eso es lo que decíamos antes, teníamos el anillo y aquí teníamos el imán, ¿verdad? Y aquí pues podemos dibujar las líneas de cambio y el movimiento relativo. Pero también podríamos mover la bobina en relación al imán. E igual se produciría el mismo efecto de inducción, como lo hicimos con el simulador. Esta sería una forma. B. Variar la corriente de un circuito cercano. Como ocurría en el experimento, el segundo experimento del Faraday. Es decir, teníamos dos bobinas, aquí pues colocábamos un amperímetro, aquí tenemos otra,
solo que esta pues la controlábamos a través de una pena. Si nosotros logramos controlar esta corriente, entonces vamos a lograr controlar también la inducción en la bobina de la izquierda. También lo vimos en el experimento de Faraday con el simulador. Tercero, desplazar el anillo en un campo magnético no uniforme. En un campo magnético no uniforme. Y ahí hay que ponerle atención a la palabra un campo magnético no uniforme. Es una condición para que se pueda inducir en ese anillo una fe y consecuentemente una corriente si es un circuito cerrado. Y cuarto, con literal de girar el anillo dentro de un campo magnético fijo. De tal manera que jugamos con la expresión de que el campo magnético es igual a D por A por el seno de θ. Perdón, por el coseno. Por el coseno de θ. En donde hay que recordar que el coseno de θ es el menor ángulo entre los dos vectores. Y quinto, cambiar el tamaño o la forma del escudo. La forma del anillo. Y bien, tenemos estas formas para poder inducir en un anillo una fe inducida dentro de un campo magnético. Vamos entonces a explicar el signo de la ley de Faraday. Comenzando con el tema 7.3 que habla sobre la ley de Lenz. Vamos a ver. La regla para determinar la dirección de la vía inducida fue propuesta por Heinrich Lenz y se conoce como ley de Lenz. ¿Y qué es lo que plantea esta ley de Lenz? Veamos el enunciado. Lo que plantea es que en un circuito conductor cerrado
La corriente inducida aparece en una dirección tal que esta se opone al cambio que la produce. Esto es lo que plantea la ley de Lenz. Y básicamente el signo de la ley de Faraday, eso es lo que me establece. De que la fe inducida y la corriente inducida aparece en una dirección tal que se opone al cambio que la produce. Pero, ¿cómo interpretamos esto? Vamos a plantear dos casos. Caso 1, consideremos entonces una espira y le acercamos un imán. Y aquí está la dirección del movimiento relativo. Lo estamos acercando. Bien. ¿Qué es lo que nos dice Lenz? En cierta medida, lo que me está diciendo es que si en el área efectiva de la espira, que es esta, el flujo aumenta, se va a inducir una corriente en la espira que se va a oponer al flujo que le da origen. ¿Cómo es eso? Quiere decir que si oponer, quiere decir que se va a inducir una corriente y esta corriente va a producir un pequeño campo magnético aquí, quiere decir que aquí tiene que haber un polo norte y acá un polo sur. Y entonces el imán va a sentir una pequeña, al acercarse a la espira, va a sentir una pequeña repulsión de parte de la espira. ¿Por qué? Porque el flujo en la espira está creciendo en el área efectiva que la atraviesa. Está creciendo porque le estoy acercando el imán. En respuesta, se induce una corriente que trata de oponerse al campo que le da origen. Quiere decir entonces que ella debería de comportarse como un pequeño imán con un polo norte oponiéndose al polo norte del imán. ¿Y eso qué significa? Significa que deben de aparecer líneas de campo en este sentido. Recordando que las líneas de campo de un imán van del polo norte al polo sur. Ojo, aquí tenemos un polo norte. ¿Y qué corriente me produciría este campo? Utilizamos entonces la regla de la mano derecha. Y puede ver aquí, si la corriente va para acá, entonces señalo con el pulgar el sentido de la corriente y con estos dedos rodeo la espira, hacerla coincidir con esta línea de campo. Y efectivamente es así. Y en consecuencia, la corriente para este caso tendría que ir para acá. Pero en el caso de que el imán se esté acercando a la espira, ¿verdad? Entonces se comportaría de esta manera. Recuerde de que el imán genera su propio campo magnético, lo cual representamos por líneas de campo. Y que al acercarse a la espira, al área efectiva de la espira, esas líneas de campo aumentan en la sección, en el área efectiva de la espira. Por lo tanto, la espira reacciona con un campo contrario al que le da origen. Ese sería el caso 1. ¿Cuál sería el caso 2? El caso 2
sería la espira, el imán, pero en esta oportunidad alejándose. En esta oportunidad alejándose. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? El flujo magnético en el interior de la espira, en el área de la espira, disminuye. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué dirección va a tener esa corriente inducida? Tendría que tener una dirección tal que se opondría a la reducción del flujo. ¿Y cómo puede ser eso? Generaría aquí un polo sur y aquí un polo norte. Y en consecuencia tendríamos algo así. De tal manera que ese imán que se retira de la espira lo atrae. Ahora, con el uso de la mano, la regla de la mano derecha, establezco el sentido del campo. Si lo hago en sentido antihorario, quiere decir que aquí el campo sale. Es contrario a este. Bueno, entonces en este caso me funciona más este. De tal manera que el campo magnético que se induce se suma. Va en este sentido para tener un polo sur aquí y un polo norte acá. Y en consecuencia, tenemos que el sentido de la corriente inducida ahora se invierte. Se invierte. ¿Verdad? Aplique la regla de la mano derecha y se va a dar cuenta de que si la corriente va para allá, el campo entra a la mano. Y consecuentemente, aquí hay un polo sur y aquí hay un polo norte. Y al retirarse, siente una pequeña atracción que evita que se vaya. Bien. No sé si hay preguntas hasta acá. Bien, en ese caso, veamos un primer problema. Y habla sobre un solenoide largo. Un solenoide largo. Ese tiene 220 vueltas por centímetro y bien apretado y conduce una corriente de 1.5 amperios. Su diámetro es igual a 3.2 centímetros. En su centro colocamos una bobina. Una bobina C de 130 vueltas. Con un diámetro de 2.1 centímetros. La corriente del solenoide aumenta de 0 a 1.5 amperios con velocidad constante
tiempo de 0.16 segundos. Lo que se me pide es calcular la FEM que se induce en la bobina del centro. Bien, entonces, para esto hay que hacer un pequeño esquema. Y tendríamos entonces a una bobina S grande que tiene una relación de vueltas de 220 vueltas por centímetro. Es decir, una N igual a 220 vueltas por centímetros y que conduce una corriente de 1.5 amperes. Y tiene un diámetro de 3.2 centímetros, como le indica el problema. El problema me dice que la corriente en este solenoide, en la parte de arriba, está saliendo y en la parte de abajo está entrando. Bien. Luego dice que se coloca, en su centro se coloca una bobina C de 130 vueltas. Aquí entonces hay una pequeña bobina C, ¿verdad? De 130 vueltas. En donde tenemos de que N de C es igual a 130 vueltas. Tiene un diámetro de 2.1 centímetros. 2.1 centímetros. ¿Qué otro dato tenemos? Ninguno. Recuerden entonces que siguiendo la regla para determinar el campo del solenoide, decimos entonces la corriente aquí va saliendo y aquí va entrando. Por lo tanto, aquí hay un campo magnético para acá. Hay un campo magnético en este sentido. Obviamente, esta S no quiere decir que este sea el sur, sino que recuerden que las líneas de campo van saliendo del polo norte y entrando al polo sur. Pero eso ahorita no es tan importante. Bien, ahora, la pregunta es, calcule la fe inducida. La fe inducida en la bobina C. ¿Cuál sería la fe inducida? Y como se nos habla de fe inducida, entonces debe de traernos a recuerdo lo que es la ley de Faraday. ¿Qué es lo que dice la ley de Faraday? Dice que la fe inducida es igual al negativo del número de espiras multiplicado por la razón de cambio del flujo. La razón de cambio del flujo. Bien, ahora hagamos un pequeño ajuste. ¿A dónde queremos calcular la fe inducida? En la bobina C, que es esta de aquí. ¿Qué es esta de aquí? En esta bobina. Por lo tanto, debo de calcular el flujo de la bobina C. Hago la corrección. La razón de cambio del flujo magnético en la bobina C. Así que ahora puedo recordarme y calcular eso. El campo magnético de la bobina C, aquí vendría a ser igual a la integral del campo, pero ¿de cuál campo? Del campo en el cual está inmerso la bobina C, que es generado por el solenoide, multiplicado por el área. Pero si ustedes se fijan, pues el vector normal en esta relación siempre va en la dirección del campo, y en consecuencia
esto va a ser igual a B por A. Lo que deberíamos de resolver aquí es quién es B y quién es A. ¿Y quién es A? En este caso, A tendría que ser el área efectiva de la bobina C. De manera que el campo magnético va a ser igual a B. ¿Cómo calculo este campo? Es un solenoide. Y el campo en un solenoide viene dado por mu sub 0 por L por I. Y el área de esta bobina, bueno, el área es circular. En consecuencia, lo puedo calcular como pi cuartos por dc al cuadrado. Observe entonces cómo he determinado el área en C, el campo generado por el solenoide, para poder determinar el flujo en la bobina C. En la bobina C. Si usted hace estos cálculos, va a llegar a un resultado de 14.4 microgramos. Pero ojo, eso no es lo que me están pidiendo que calcule. Me están pidiendo que calcule la fe inducida. Pero ya conozco cuál es el valor del flujo. Ahora, la fe inducida va a ser igual entonces a sobre dt. Esto es calculando lo que es la magnitud. Por eso no le pongo el signo negativo. Porque me están pidiendo la magnitud de la fe inducida. De tal manera que esto va a ser igual a n. Y esto va a ser igual entonces a la variación del flujo en dc entre delta t. ¿Por qué? Porque si se fijó en el problema me decía que incrementaba la corriente en el solenoide desde 0 a 1.5 amperios en punto de 16 segundos. En el solenoide, no en la bobina C. En consecuencia, si yo hago esta evaluación, entonces la P, la magnitud de la P, me va a dar un valor aproximado a 0.0117 voltios. Con lo que, si le expreso con prefijos, esto va a ser aproximadamente a 12 milivoltios. Y eso correspondería entonces a la fe que se induce en esta bobina. Pero ahora vamos a agregar otra pregunta. La dirección de la corriente. De la corriente inducida en la bobina. ¿Cuál es esa dirección? Bueno, para eso tendríamos que analizar cómo es el flujo magnético que entra en C. Y la pregunta es, ¿crece o decrece? Si vuelvo a leer el problema, ahí dice que la corriente en el solenoide aumenta de 0 a 1.5 amperios en un tiempo de punto 16. ¿Qué significa eso? De que el flujo está aumentando. El flujo está aumentando en el interior del solenoide. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta bobinita? Como el flujo va a un aumento, de acuerdo a Lenz, ella debe inducir una corriente en C de tal manera que se genere un campo magnético que se oponga al que le da origen. Entonces, si para el solenoide el campo va para allá, para la bobina el campo tiene que ir para acá. Tiene que ir para acá.
Y ahora aplico lo que es la mano derecha para determinar el sentido de la corriente. ¿Para dónde tiene que ir la corriente en las espiras para que se dé eso? Si la corriente sale de aquí y entra aquí, entonces el campo va a ir para allá. Eso no se opone al que le da origen. Entonces tiene que entrar aquí y salir aquí. Ahí sí, va para allá. Entonces, entra aquí y sale aquí. Y sale aquí. Y ya hemos determinado entonces el sentido de la corriente inducida en la bobina, en la bobina C. No sé si hay preguntas hasta este momento. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema. Que sería 7.4, fen de movimiento. La fen de movimiento. Y para esto consideremos el siguiente arreglo. Consideremos el arreglo. Y este arreglo entonces habla de un campo magnético uniforme el cual se le introduce una bobina rectangular. Más o menos. Esta bobina rectangular se le aplica una fuerza externa que da la bobina hacia afuera. Así, en esta dirección. Aquí entonces tenemos que la dimensión de esta y esta es B. Y con respecto al campo, el movimiento de la espira hasta acá es X. Es decir, esto me dice que tanto de la espira está todavía dentro del campo. Y aquí tenemos un campo magnético uniforme. Bien. Al ver así el arreglo y ver de que la bobina se está, la fuerza la está jalando hacia afuera, me doy cuenta de que el área efectiva de la espira disminuye y consecuentemente también el flujo a través de ella. Por lo tanto, me dejo tentado a determinar la corriente inducida. Si la corriente aquí está, si el flujo aquí está disminuyendo, quiere decir de que se debe de generar una corriente que se sube al campo que ya está. Entonces digo, si la corriente va para arriba o va para acá, rodeando el conductor, quiere decir que una corriente al lado derecho va a producir un campo hacia adentro, que se va a sumar al que tengo. Y es justamente lo que necesito. Quiere decir que aquí hay una corriente inducida en esta dirección. En esta dirección, dado que estoy sacando la espira
del campo magnético. Pero cuando yo veo esa corriente inducida dentro de un campo magnético, trae a mención lo que es la fuerza que siente cada segmento de la espira al estar dentro de un campo magnético y al circular la corriente inducida. Entonces, debemos de recordar que para calcular eso tenemos que utilizar la expresión de la corriente es igual a I factor de L cruz B. L cruz B. Y con eso voy a tener que aquí L va para allá y el campo magnético va para abajo, entonces la fuerza va para acá. Es aquí, ¿ves? Y a este le vamos a llamar fuerza 1. La corriente va para acá, el vector L va para allá y el campo magnético va para abajo, entonces la fuerza va para arriba. Vamos a ver dónde la hacemos. Y a este le vamos a llamar fuerza 2. La fuerza externa, y aquí pues la corriente va para allá, el campo magnético va para abajo, la fuerza va para abajo. Y le llamamos fuerza 3. Pero, ¿qué logramos observar en todo esto? De que la magnitud de la fuerza 2 es igual a la magnitud de la fuerza 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas longitudes y de la misma corriente pasando por ellos. De tal manera que la suma vectorial de esto más esto tiene que ser igual a 0. También logro ver de que la fuerza en 1, que es esta, ya que se mueve a velocidad constante, tiene que ser igual a la fuerza externa, a la magnitud de la fuerza externa. Y también note de que la magnitud es la misma, pero la dirección es contraria. Pero esto funciona para velocidad constante. Ahora, ¿qué nos interesa de todo este arreglo? Nos interesa calcular la potencia mecánica. Que viene dada por V igual a la fuerza por velocidad. Es la potencia mecánica, es decir, la potencia que hago acá para poder mover esta espira. Y posteriormente, compararla con la energía interna que produce la corriente inducida en la espira. Eso es lo que me interesa poder determinar. ¿Cómo es la potencia mecánica hecha por el agente externo en relación a la rapidez con la que se transfiere la energía a la espira? Es decir, la potencia de la espira. Bien. Retomando nuestro pequeño esquema, podemos comenzar así. El flujo magnético es igual al campo magnético por el aire. Pero el flujo magnético encerrado por la espira es igual a B por, bueno, me falta definir esta dimensión. Esta es la dimensión
D. Y va a ser básicamente X, lo que está dentro del campo magnético, la porción de la espira, X por D. X por D. Y recordando entonces de que la P inducida es igual a menos N por la razón de cambio del campo magnético, entonces podemos decir que esto es igual a N por la derivada de dx de entre D. Pero también hay que considerar de que estamos hablando de solo una espira. Por lo tanto, esta N es 1. Y la P inducida, ya arreglando un poco esto, sacando las constantes, me va a quedar como BD, la derivada de la relación de cambio de X con respecto al tiempo. Observe, la relación de cambio de la posición es la velocidad. Pero, en este caso, X está disminuyendo. Por lo tanto, esto va a ser igual a B D por B. Pero, ¿qué pasó con el signo? Como X está disminuyendo, un dB es igual a menos dx dt. Y esto debido a que x disminuye. X disminuye. Entonces, la gran moraleja es que para poder calcular la P inducida, yo solo tendría que multiplicar el valor del campo magnético por la dimensión de, por la velocidad con la que estoy sacando la espira. Así, podemos calcular la corriente, que vendría a ser la P inducida dividida por la resistencia de la espira. Pero la P inducida es igual a BD por B, y esto es igual a R. Y esto es igual a R. Quedémonos aquí hasta el momento. Hasta aquí hemos calculado la corriente inducida, la magnitud de la corriente inducida en la espira. Pero no le hemos puesto números. Hemos llegado a la expresión. Ahora, dado que sabemos de que la fuerza 1 es igual a la fuerza externa, a la magnitud de la fuerza externa, entonces, y esto es igual a I, L cruz B, y dado que L cruz B básicamente están a 90 grados, el vector L y el vector B están a 90 grados, entonces podemos decir que la fuerza 1 es igual a I por D por B, por el seno de 90 grados. Y esto es igual a I. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza 1 es igual a I por D por B. Pero, como ya sabemos a qué es igual la corriente, que es igual a esto, al sustituirlo acá, esto me quedaría como d cuadrado por d dividido por r. Dividido por r. Ahora, la potencia mecánica está dado como la fuerza 1 por la velocidad. Y esto va a ser igual a la fuerza 1, que es la que tenemos ahí, por la velocidad, y me daría un valor de d cuadrado entre
Ahora calculemos la velocidad con la que se disipa energía en la espiral. Y esto viene dada por la ecuación eléctrica que dice que esto es igual a la corriente al cuadrado por E. Pero la corriente ya tenemos su valor, que es esta de acá, V de B, entre R al cuadrado por R. Y esto me va a dar un valor de G al cuadrado, G al cuadrado, G al cuadrado, entre. Y eso es lo que se quería demostrar con este ejercicio. Que la potencia desarrollada por el agente externo se ve reflejada como energía interna en la espiral. Es decir, esta es la energía interna en la espiral y esta es la energía mecánica. Aquí la calculamos. La energía mecánica es igual. El trabajo hecho por el agente externo se ve reflejado en el trabajo en la espiral. Bien, terminemos entonces con un ejemplo. Una barra de cobre de longitud R gira con frecuencia angular dentro de un campo magnético uniforme. Encuentre la fe inducida en los extremos de la barra. Bien, entonces para esto tenemos que hacer un pequeño dibujito y dibujar un pequeño campo circular, obviamente que es como referencia en el interior, pues colocamos, hay un campo magnético uniforme, y aquí hay una pequeña barra. Aquí hay una pequeña barra de la cual podemos dividir en pequeños segmentos de R. Y bueno, aquí tiene un radio R. Tiene un radio R. Y aquí hay un ángulo, ¿verdad? Y esto se mueve a una velocidad. A una velocidad. Bueno, entonces queremos saber la fe que se induce en esa barra. Recuerden que en este caso no vamos a calcular la corriente que se induce porque no es un circuito cerrado. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista una fe inducida. Si cerramos el circuito de la barra, pues va a haber una corriente inducida. Pero, como es un circuito abierto, porque es una barra abierta, sí va a haber una fe inducida. ¿Qué diferencia tiene este del ejercicio anterior? Ninguna.
Bueno, la única diferencia es que una se desplazaba translacionalmente, porque se iba sacando del campo magnético, mientras que esta lo que hace es que rota. Pero solo hay que hacer la conversión de lo translacional a lo rotacional. Así, solución. Solución. ¿Cuál es la fe que se induce ahí? Antes decíamos de que la fe inducida era igual a B de B, pero eso era translacional. ¿Cómo lo interpretamos ahora? Lo interpretamos de la siguiente manera. Un diferencial de fe va a ser igual al campo magnético, multiplicado por la velocidad, si estoy analizando un punto en particular, por el dr, por un dr en particular. En este momento recuerda que en este tipo de movimiento, visto linealmente, cada partícula de la vara tiene una velocidad diferente. Y para poder hacer un cálculo con una sola velocidad, tenemos que representarlo a través de la velocidad angular. Entonces, ahí entramos con la equivalencia. Que un diferencial de P es igual a B por B. Esta es una velocidad lineal, atribuible a una parte de la barra. Pero yo le quiero atribuir a todo. Así que esto va a ser igual ¿a qué? Omega R por dr. Y de aquí yo puedo efectuar lo que es la integral. Separo las partes constantes de omega y me queda la integral de r y vamos de 0 a r. Esto es importante que lo entiendan. Estamos ocupando la misma expresión que calculamos antes con la fe de movimiento translacional y la estamos adecuando a una forma rotacional. Y el significado de de omega r al cuadrado y ya. Bien, no sé si hay preguntas por el momento. Hola, ingeniero. Adelante. Disculpe, se le trabó un rato y no fuimos, yo al menos no fui capaz de escuchar de dónde transformó el FEM a B omega integral de RDR. Lo que pasa es que tienes que recordar del tema del movimiento rotacional, que se estudiaba antes en física 1. Bueno, todavía se estudia. En cuanto se analizaban los objetos que rotaban respecto a un pivote. Y se decía que cada partícula tenía una velocidad diferente, pero velocidad lineal. ¿Tú te acuerdas de eso? Y un recurso para poder realizar los cálculos con una sola velocidad era expresar el movimiento del objeto con una velocidad rotacional. Y entonces se sacaban las equivalencias que decían la velocidad lineal es igual a omega r. Había una aceleración que era omega cuadrado r. No sé si te acuerdas de eso. Es casi, sí, ingeniero. Es casi como calcular el segmento de un círculo, que es r teta, donde S es igual a r teta, solo que diferencialmente es r de teta, ¿verdad? Entonces, de ahí sale esto, la velocidad, esta velocidad lineal, así como la ponemos, corresponde solamente al dr que estamos analizando, que sería este. Pero si yo quiero referirme a todo, me sale mejor expresarlo con omega. Pero esta velocidad es igual a omega r. Es igual a omega r. Y de aquí, pues ya la integral creo que sale solita, ¿no? Porque no está muy complicado. Y llegamos entonces a establecer de que la P inducida aquí es B omega por R cuadrado entre 2.
No sé si eso te resuelve. Bueno, por mi parte, esto es lo que le traía. Si no hay comentarios, pues detengo la grabación.